Buenos días, el día de hoy vamos a hablarles sobre qué es la banca de desarrollo, sobre qué la compone, qué es, sobre algunas instituciones que la conforman y sobre su marco jurídico. Y bien, muchas veces escuchamos que el gobierno otorga apoyos y créditos a empresas, pero no siempre sabemos si estas llegan a su destino, o quién las recibe, o cómo se distribuyen, o si realmente cumplen un propósito, ¿no? Por esto, en ese trabajo analizamos específicamente a uno de estos créditos, que en específico nos especializamos en Bancomex y algunos de sus principales créditos para entender cómo interviene el Estado en la economía y qué tan transparente es este proceso. Bien, pues les explicaremos más o menos en qué consiste qué es la banca de desarrollo. Bien, son instituciones públicas que forman parte de la Administración Pública Federal. Su objetivo principal es no tener un propósito lucrativo, el hecho de no cobrar, sino impulsar el crecimiento económico y apoyar algunos sectores estratégicos y reducir desigualdades. Les mencionaré a continuación algunas de las instituciones que lo conforman. Unas de ellas son Bancomex, Banjército, Nafin, Banobras, Sociedades Hipotecarias Federales y Banco del Bienestar. Y bien, ¿por qué estos son sujetos obligados? Con fundamentos legales en el artículo 23 de la Ley General de Transparencia, define quiénes son los sujetos obligados, incluyendo a cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo, de los tres poderes, órganos autónomos y partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos que reciben el dinero. De los créditos que otorga Bancomex, nuestro equipo se enfocó en uno, que es Pymex. Y bien, ¿cuál es su objetivo? Satisfacer de manera integral las necesidades financieras de las empresas mexicanas que participan directa o indirectamente en el comercio exterior de México a través de las obligaciones de crédito, arrendamiento financiero y factoraje, para fortalecer su competitividad internacional, dirigida a empresas mexicanas, personas físicas con actividad empresarial, exportadores directos o indirectos, proveedores de CFE y Pemex. Bueno, yo les voy a explicar un poco sobre las diferencias de la banca comercial y la banca de desarrollo. En pocas palabras, la banca de desarrollo busca el crecimiento económico para obtener un bien común, ya sea ofreciendo créditos para potenciar proyectos de infraestructura, energía, transporte, vivienda y proyectos que generen más empleos. Mientras tanto que la banca comercial solo busca el beneficio propio, ofreciendo tarjetas de crédito, hipotecas, inversiones o cuentas de ahorro. Como ejemplo, en la banca comercial tenemos a los bancos que ya sea Bancomer, Santander, Citibanamex o cualquier banco que preste dinero para obtener una rentabilidad propia. Ya que sabemos un poco la diferencia entre la banca comercial y la banca de desarrollo, también tenemos que saber que el Estado tiene un papel importante, ya que mediante la banca de desarrollo ayuda al crecimiento económico del país. Una de las instituciones que tiene son Bancomex. Bancomex otorga un crédito Pymex, que se centra en el impulso del comercio exterior y la competitividad internacional mediante créditos, garantías y asesorías para que las medianas y grandes empresas ayuden a exportar sus productos o integrarse como proveedores de empresas exportadoras. Lo que planteamos nosotros fue saber si la banca de desarrollo es transparente, saber si los ciudadanos pueden acceder a la información sobre cómo usan los recursos públicos, que muchas veces no sabemos, o cuántos créditos se otorgan, o a qué sectores se dirigen, o en qué estados o en qué tasas otorgan estos créditos. En la solicitud de información vamos a pedir el número de créditos otorgados de Pymex conforme por año, sector, entidad federativa, tamaño de pequeña y mediana empresa y rango de montos. También vamos a pedir el rango mínimo y máximo de tasa de crédito de los Pymex. Esto conforme a la pirámide de Kelsen, que son las leyes, que tenemos la ley CP1, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, basada en el artículo
artículo 1 que nos habla del derecho a la persona y el artículo 6 que nos dice el derecho al acceso a la información. Como segunda ley tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos en el artículo 13 y también tenemos el artículo 19 que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 19. Estos dos nos van a hablar del derecho a la libertad de expresión. Tenemos también la tercera ley, que es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo los términos de máxima publicidad en el artículo 23 y el artículo 4 que nos habla del derecho a solicitar, recibir y difundir la información y asimismo los artículos aplicables. Conforme a la información solicitada vamos a poder analizar y evaluar el desempeño del crédito de pymes y determinar si los recursos son distribuidos adecuadamente para apoyar a pequeñas y medianas empresas. Esto nos va a permitir si el beneficio es distribuido sin generar desigualdades y que este sea un beneficio equitativo y que contribuya al crecimiento económico del país. Si este crédito resulta beneficioso para las pequeñas y medianas empresas o si la banca comercial tiene mejores beneficios y condiciones para solicitar el mismo crédito de pequeñas y medianas empresas. Conforme a la información solicitada y no obtuvimos una respuesta de parte de la plataforma de transparencia, tuvimos que enfocarnos en el archivo que nos mandó la contadora, en la cual nos pedía realizar un rayado diario, esquemas de mayor y una balanza de comprobación, en la cual el rayado diario teníamos que hacer primero las anualidades vencidas, los intereses por cobrar o por pagar, que tenemos que verlos, los intereses simples y todo eso. Ya en el rayado diario tenemos que ver nuestras cuentas contables, meterlos a debe y a haber y tenemos que ver que tengan unas sumas iguales. De ahí ya tenemos eso, nos pasamos a los esquemas de mayor. En los esquemas de mayor cada cuenta tiene que tener su propia T, en la cual tenemos que poner sus debe y el haber y de ahí sumar todo eso que nos dé sus movimientos acreedores o movimientos deudores, y de ahí, una vez teniendo todo eso, se restan los saldos deudores y los saldos acreedores para que nos den ya sea un saldo acreedor o un saldo deudor. Ya de ahí tenemos eso, pasamos a la balanza de comprobación. En la balanza de comprobación tenemos que anotar todas las cuentas y checar que los saldos deudores y los saldos acreedores sean iguales. Para la contabilidad no solo seguimos un proceso mecánico, sino también utilizamos las NIF, que es las normas de información financiera, para fundamentar cada registro de mapa conceptual de las NIF. Como el A1, también pusimos la NIF C3, que es cuentas por cobrar, la NIF C14, que son transferencias de activos financieros, y la NIF C20, que es instrumentos financieros. Estos nos ayudan a entender cómo se registran contablemente los créditos y cómo impactan en los estados financieros. Y para concluir, con este trabajo pudimos comprender mejor cómo funciona la banca de desarrollo en México y por qué es importante dentro del papel que tiene el Estado. Al revisar los tipos de créditos, entendimos que no solo se trata de prestar dinero, sino de apoyar a sectores que realmente lo necesitan y que no siempre tienen acceso a la banca comercial. También, al hacer las solicitudes de información, nos dimos cuenta que el derecho a la información pública es algo real y que podemos ejercer. Esto, claro, consultar los portales de transparencia en nuestro derecho como ciudadanos, porque nos permite saber cómo se manejan los recursos y exigir rendición de cuentas. Desde el enfoque de Estado de Derecho y el método de la economía política, pudimos entender mejor por qué el Estado interviene en los servicios financieros y cuál es la finalidad social que busca cumplir. Además, aplicar los NIF y realizar los cálculos financieros nos ayuda a quedarnos solo en la teoría, sino también llevarlo a la práctica. En general, este entregable nos dejó una visión más completa sobre la relación entre finanzas públicas, responsabilidad de Estado y la importancia de la transparencia.